Capítulo 4. El mundo es un lugar muy cruel. Terminando el entrenamiento de 3 meses. Las palabras tienen poder, esa fue nuestra primera lección sobre la magia. Parece que eres incapaz de usar magia, dijo un anciano, pero era diferente al que conocieron por primera vez, mientras miraba a Naruto en el suelo, quien respiraba agitadamente y con gran sudor en su cabeza. Bueno, eres un campesino, algunos eran capaces de hacerlo, pero valía la pena intentarlo, dijo mientras le daba la espalda, caminando hacia otros que tenían mejor suerte. Ni siquiera pude decirle una palabra, dice mientras recordaba cómo el pensar en la magia hizo que su cuerpo se sintiera completamente fatigado y cayera en el suelo. ¿Cuánta energía mágica se necesitaba para ser una simple bola de fuego? Se preguntó a sí mismo, pues de ser así, no tenía los requisitos mínimos para ser un mago. Madre de los océanos, creadora de lagos, ríos y charcos, decía alguien a su lado, siendo envuelto por algunas palabras en forma de runas. Bendíceme con el don de tu sabiduría y para fluir mi rabia sobre mis enemigos, decía una chica de cabellos azules, concentrando algo en sus manos. Battle Shockwave, grita ella, creando una gran corriente de aire a su alrededor y creando una pequeña explosión que sacudió a todo mundo, los cuales fueron arrastrados por la pequeña marea. Buen trabajo, Hinata, dice Naruto felicitándola, haciendo que saliera del trance. Pero para la próxima, ¿y podrías hacer solo una simple bola de agua? Preguntó con una sonrisa, estando completamente mojado. Hinata se sonroja, viendo cómo había logrado mojar a todo mundo, quienes estaban recuperándose en el suelo. Y yo no termina, pues empieza a sentirse cansada y caer lentamente a un lado. Fue atrapada por Naruto, quien la tenía en brazos. Estoy bien y solo, y susurra mientras sentía sus párpados cansados. Un poco cansada y feliz, dice mientras intenta levantarse, pero inútilmente. Parece que ese es su límite, un hechizo al día, dice el encino, quien no se encontraba mojado como los demás. Sin embargo, forzar un hechizo tan poderoso cuando eres incapaz de usarlo siempre causa contragolpes, dijo el anciano sabiendo que la chica seguía consciente. Buen trabajo, pero la próxima vez no te emociones tanto, decía alejándose para ayudar a los otros. Yo los ayudo, dice Rías mientras choca ambas palmas. Fuego intenso que arde en mi interior, aliméntate de mi sabiduría y arde hasta iluminar mi futuro, dice ella mientras una pequeña esfera de fuego se forma en sus manos, para luego desaparecer. Blaze Torch, dice mientras era cubierta por una ligera aura anaranjada. Todos los demás tuvieron la misma aura, para luego desaparecer. El agua se evaporó de sus ropas, pero no causó por quemaduras debido al vapor. Es un hechizo muy simple y de gran escala, no sirve para pelear, pero si queremos ir a un lugar muy frío servirá, dice Rías cerrando el grimorio que tenía en sus manos. Parece que te has acostumbrado bastante a la magia, dice Naruto mientras la ve. Guardas el pequeño libro en un estuche en su cinturón. Yo aún soy incapaz de usar siquiera el más básico, dijo mientras en su mente se hacía su propia estadística, teniendo un solo punto de MP. Bueno, si no te durmieras en clases quizás aprenderías algo, dice ella con una sonrisa confiada, molestando al rubio. Además, no entiendo por qué te esfuerzas tanto en aprender magia si te va bien con la espada, dijo frunciendo el ceño, ya que, aunque también era su especialidad, ella no era tan buena como él. Naruto sonrió un momento al recordar eso. Bueno, soy un poco ambicioso, admitió, rascándose la cabeza. La verdad es que pensaba en tener una carta oculta por si sucedía algo, pero de no ser el caso, creo que iré practicando arquería, dijo mientras se levantaba, con Hinata en brazos. Entender la magia no era tan difícil como yo creí que era. Las palabras tienen mucho poder y la unión de palabras correctamente forma un hechizo, a lo que la mayoría llama encantamientos. Lo único malo es que se necesita mucha mana o energía mágica para siquiera hacer un hechizo simple y debías de tener cuidado, pues uno mal ejecutado podría resultar en explosiones. La posibilidad de usar o producir mana provenía del alma de una persona y el poder de sus palabras. Esa palabra con la cual está grabada el alma de una persona u objeto se le denomina origen. Examinando el origen, una persona podía saber qué clase de destino estaba arraigado o a qué elemento tenía más afinidad, incluso qué arma sería mejor. Literalmente uno podía saber todo sobre una persona. Es como el ADN pero metafísico y o espiritual. Ya veo, dijo asintiendo, para luego negar con la cabeza. Naruto-kun, supongo que como no has puesto atención en clases, quiero decirte que el contragolpe sufrido por un hechizo de nivel intermedio solo causa mareos y fatiga, pero la fatiga extrema no dura mucho, dijo mientras miraba a la pareja con malos ojos. Naruto parparea y baja la mirada, notando cómo Hinata estaba completamente bien ahora, parecía de gusto en sus brazos. Para cuando se dio cuenta que estaba siendo observada, esta literalmente explotó en un rojo intenso e incluso pareciese que salía humo de su cabeza.
Y lo siento, se disculpó Naruto con una pequeña y forzada sonrisa. Me deje llevar, admitió mientras la dejaba lentamente en el suelo, ella siendo capaz de mantenerse de pie. ¿Ahora te encuentras bien ahora? Preguntó con duda, pues la veía balancearse de un lado a otro y tenía que atraparla de nuevo para que no se cayese. Eso no es por el hechizo forzado, ¿no? Dijo Akeno al lado de Rias, quien se había alejado un poco porque ambos estaban filtrando y la ignoraban olímpicamente. ¡Au! ¡Qué linda es! Hinata-chan, fingiendo el contragolpe, decía con un tono sádico sabiendo que las palabras le dolían a cierta pelirroja. Ya quiero que sean novios, de repente soy la madrina, dijo con un tono feliz, echando más leña al fuego. Lo que suceda con los miembros de mi equipo no es mi problema, dijo ella con un tono más serio de lo normal. Yo estoy más preocupada por Issei, debería de estar practicando con la espada, pero está ahí y practicando su magia única, dijo mientras lo veía jugar como si fuera como un niño pequeño. Es increíble cómo Youdo-san tiene ese poder, dijo Hinata junto a Naruto, viendo el aura verdosa y carmesí a su alrededor. Pero y debería de practicar un poco con la espada, dijo con una sonrisa forzada recordando las pocas habilidades que tenía el castaño con su espada. Issei, como un héroe, tenía una magia única e imposible de imitar o comprender. Todos los héroes tenían una y aquellos poderes podrían romper el sistema del mundo mágico por sus extrañas capacidades y usos. En el caso de Issei, él tenía la extraña magia de convertir su energía física en poder cada 10 segundos, si esto fuera un videojuego, entonces todas sus estadísticas aumentarían el doble cada 10 segundos, lo que en poco tiempo le daría un abrumador poder físico y mágico. Su magia también le permite transferir ese poder a otra persona u objetos, dotándolos de los mismos efectos. El problema es que no tiene la suficiente energía física o aguante para siquiera apilar su magia, que es el punto importante de su magia. Creo que, sí, dijo con ciertas dudas el rubio, pues incluso con su fuerza al doble, era capaz de vencerlo en una lucha con espadas. No importa que tanto multipliques al cero, siempre será cero, dijo con una gota de sudor en su rostro, pues la verdad es que el castaño se estaba enfocando bastante en su magia única y no en sus habilidades personales. Suspirando, mira el cielo brillante sobre su cabeza, sonriendo. ¿Ha pasado mucho tiempo ya? Casi me siento como si fuera ayer nuestro primer día de entrenamiento, pensó mientras sonreía ante su duro comienzo. Frente a sus ojos comenzó a tener breves recuerdos del esfuerzo que le costó llegar a donde estaba. Habían pasado exactamente un mes y medio, para la mayoría fue el peor inicio que podrían darles, pues se trató de un esfuerzo físico que la mayoría consideró inhumano. El primer mes se trató enteramente de un entrenamiento físico, empezando por cosas básicas como su desempeño físico y terminando con sujetar correctamente una espada, así como habilidades con la espada básica. Los destinos comenzaron a ser productivos después de todo. Quienes tenían como base la capacidad de fuerza, comenzaron como todo el mundo, pero se desempeñaban mejor físicamente, aprendiendo las habilidades como si fueran esponja y eran buenos combatientes, aunque también el esfuerzo y la dedicación constante era una de las causas. Yo como campesino no la tuve tan fácil, pero tampoco fue tan difícil como uno esperaba. Acostumbrado a esta clase de ambiente, comencé mejor de lo que uno podría pensar y me desempeñaba al igual que mis compañeros, aunque no pude aprender las habilidades como ellos. Aún así, mi técnica con la espada era buena y podía derrotar a varios de mis compañeros. Dato súper interesante, parece que los héroes eran buenos aprendiendo habilidades, pero no estaban alineados a ninguna capacidad, por lo que, para Issei, Durio y Sagi fue una tortura el entrenamiento físico. Los demás héroes se desempeñaron igual que él, quizás debido a que en su mundo anterior ya eran practicantes físicos. Luego de ese momento de calma concluidos del entrenamiento infernal, siguió uno infernal para él, clases normales. Aunque irónicamente, todos los invocados hablaban la lengua de este nuevo mundo como si fuera la suya, no sabíamos leer nada de lo que nos mostraban. Aprendimos a leer desde cero, aprendimos la forma del lenguaje en este nuevo mundo y fue algo que simplemente no pude aprender y no sabía leer o no del todo bien. Los magos se desempeñaron muy bien en esta parte, obviamente porque una de sus capacidades tanto en el nuevo y el anterior fue la sabiduría. Sabía que no era bueno, aunque lo intentara, así que en las noches entrenaba físicamente mientras que en el día iba a clases para aprender a leer. Desestimé bastante los avisos de mis amigos, pensando en que debía de ser igual o más fuerte, para compensar que mi destino era ser un aldeano, pero me equivoqué. La razón de saber leer no era para que pudiésemos leer, ya que, al parecer, la gran mayoría de personas en este país o imperio no sabían leer.
La razón se debía a que el lenguaje era el primer paso para empezar con la magia, se debía principalmente a la primera lección de nuestro maestro. Las palabras tienen poder. Aún así pensó curioso, pues el anciano que les enseñaba no era el que los guiaba en la primera vez. ¿Qué cosa importante habrá pasado? Se preguntó recordando que el rey y los demás informaron que el archimago tuvo que retirarse debido a que había problemas más importantes y no podía permanecer todo el tiempo en el palacio. Nadie hacía muchas preguntas al respecto, ya que el nuevo anciano era un muy buen maestro, por lo que nadie se quejaba de que alguien menos poderoso que el archimago esté enseñándole. Nuevamente, el anciano se negó a darle su nombre, diciendo las mismas palabras que el comandante Castaño que los entrenó. Eso no importa por ahora, pensó sacudiendo su cabeza las ideas menos importantes. ¿He perdido mi oportunidad de aprender magia? Pero y pensó con una sonrisa mientras abría su lista de habilidades, viendo 5 de ellas. Eso no me impide seguir mejorando, concluyó con una enorme sonrisa en su rostro, mirando los frutos de su duro trabajo. Sin darme cuenta, conseguí mis primeras habilidades y lo mejor de todo es que eran habilidades propias, algo que he desarrollado yo. La ciencia detrás de las habilidades era tan sencillo como agitar mi espada varias veces, pero las habilidades en sí mismas necesitaban mucha, pero mucha práctica. Rindan. Gritó el rubio mientras creaba una pequeña explosión con una sola agitada de su espada, partiendo un árbol a la mitad toscamente perfecto. Y decían que agitar mi espada durante 7 días enteros era una pérdida de tiempo. Dijo con una sonrisa mientras daba pequeños saltos de alegría. Actualmente se encontraba en los jardines del rey y aunque se llame un jardín, en realidad era un enorme bosque. Espero que no le importe por algunos árboles cortados, dice con una sonrisa burlona mientras agitaba su espada. Sigamos con la siguiente, dice emocionado por seguir perfeccionándolas. Adam Heki. Grita mientras hace un par de cortes en forma de cruz, lanzando esto en forma de ráfagas y chocando contra un árbol, haciendo pequeñas grietas y sacudiéndolo. No está mal, la distancia ha aumentado algunos centímetros, dijo dándose cuenta que la habilidad faltaba por desarrollarse. Shipu no terminó de decir su siguiente habilidad, cuando cayó contra el suelo, derrapando en este para luego golpearse la cabeza contra un árbol. Maldita sea, eso dolió. Maldijo mientras se frotaba el área dañada. Parece que no puedo usarlo aún, dijo decaído, pues a pesar de tener la habilidad, su cuerpo era incapaz de ejecutarlo correctamente. Al colocarse de pie, lentamente tomó su espada con ambas manos, empezando a concentrarse en su siguiente movimiento. Se concentró un rato antes de abrir los ojos. Ahora. Fue su grito mientras corría rápidamente hacia el frente, sin necesidad de ver a los costados. Dirigió su hoja al suelo y gracias al suelo algo rocoso, la fricción contra el suelo fue capaz de encender su espada ligeramente para luego hacer un ataque ascendente con él, dando la sensación de que por un momento estaba en llamas, más simplemente estaba caliente. Tensouzan. Gritó ya en el aire, para luego girar sobre sí mismo, simulando una sierra circular. Kuenzan susurró mientras lentamente volvía de guardar su espada en su espalda. Suspirando, la sonrisa en su rostro no duró mucho pues rápidamente se volvió una expresión de dolor inconmensurable. Mierda. Esto duele. Gritó mientras caía al suelo y empezaba a estremecerse de dolor. Podía sentir cómo sus tendones, sus músculos e incluso su piel se movían por cuenta propia, buscando de alguna manera acomodarse a su estado anterior a todos esos ataques de seguido. Estuvo así un buen rato, hasta sentir como todo volvía a la normalidad y se sentía totalmente cansado, sin poder mover un solo músculo pues todavía dolían. Me emocioné demasiado, ya no y tengo energía, pensó mientras miraba el cielo nocturno. 5 movimientos son mi límite, debo ser más cuidadoso al usarlas, pensó mientras perdía lentamente la conciencia en medio del bosque. ¿Algo no está bien? ¿Algo está fuera de lugar? ¿Qué está mal? Abrió los ojos de golpe cuando en sus sueños, su mente abrumada susurró esas mismas dudas de aquel primer día en lo que los demás fueron a vivir hacia otra ciudad. Miró a su alrededor, ya no era tan de noche, el amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Su cuerpo aún estaba adolorido, pero no tanto como lo había estado originalmente. Debo regresar a mi habitación, susurró adolorido, lentamente se colocó de pie, con sus temblorosos pies. Dormiré en clases, no importa, dijo recordando que siempre que esto pasaba, se quedaba dormido durante sus clases normales. Sin embargo, sus ojos ligeramente empañados por el cansancio, vio algo raro, un camino. Elevando una ceja, mira como a cierta distancia había marcas extremadamente pequeñas, como líneas de un color rojizo, el cual lo dirigirán hacia quién sabe dónde.
Aquellos hilos azulados en el suelo no estaban dibujados, ya que por momentos esas líneas desaparecían o se volvían transparentes. ¿Qué diablos? Susurró confundido, frotándose los ojos sin entender por qué estaba viendo cosas raras. Aún así, aquellas líneas volvían. Aún así, los siguió lentamente, pues solo significaba que esto era alguna clase de señal mística que le dirigía a algún lugar. Sin pensárselo dos veces, se da cuenta que el hilo rojo en el suelo lo dirigía al bosque profundo de los jardines reales. Técnicamente estaba prohibido porque era muy peligroso. Ignorando eso, siguió adelante para ver a dónde le guiaban estas señales, pensando en que quizás sea alguna clase de destino suyo. Al adentrarse, se dio cuenta que había otros hilos rojos, todos parecían venir o se dirigían a algún lado. Algunas veces se entrelazaban, pero todos seguían el mismo sitio. Se detuvo de golpe cuando vio algo raro, ocultándose lo más rápido que podía. Justo donde estaban las marcas rojas, de la nada parte del hilo rojo empezó a formar un holograma rojo, una silueta humana. Vio con sorpresa cómo los demás hilos hacían lo mismo, pero ninguno parecía notar su presencia y parecían fantasmas. No podría reconocer a nadie. Ya matamos a todos los inútiles, no entiendo por qué el rey mandó a tantos de nosotros por unos simples críos. Naruto abrió los ojos cuando pudo escuchar literalmente una conversación entre ambos fantasmas rojos. ¿El rey? Se preguntó mentalmente mientras seguía observando atentamente, mas la mayoría de la conversación era ilegible. No entiende nada de lo que murmuraban, pero algunas palabras sí. Avancemos rápido, seguramente los magos ya hicieron dormir al grupo ese. El rubio vio con gran interés cómo los fantasmas comenzaron a seguir el camino rojo, siguiendo hacia quién sabe dónde, pero por el hilo rojo sabía que aún quedaba algo de camino. Viendo que se trataban más de hologramas que fantasmas, siguió sin ningún problema hacia donde se suponían que debían de reunirse. Vio más hilos rojos, posiblemente unas 20 personas estaban ahí, estaban parados sobre lo que él podría considerar un charco de sangre. A diferencia de los hilos que él intuía, eran caminos. El color del charco en el que todos estaban era literalmente carmesí con brillos, simulando a la sangre. Veo que no cayó con la magia de sueño como todos los demás, tiene mucha fuerza mental. De pronto fue capaz de escuchar una voz en forma de eco, muy familiar para él. Fue sorprendido cuando uno de esos fantasmas atravesó su cuerpo, aproximándose a aquel charco de sangre y mirando a quien parecían estar rodeado. Aquel fantasma no era una silueta como todos los demás, era un holograma del archimago, el anciano del primer día. Vio con sus propios ojos como el archimago tenía una conversación que no podía entender con alguien, pero no parecía ver nadie en realidad. Para su sorpresa, frente a sus propios ojos, en aquel lugar que habían rodeado las siluetas rojas y el archimago, aparecen 6 siluetas azules en el suelo, todas desmayadas. No habrá nada de malo si no fuera por una sola cosa, había una silueta más. A diferencia de todos los demás, este estaba compuesto de hilos negros que se arremolinaban rápidamente, como si estuvieran recorriendo su cuerpo y formaban una extraña forma humanoide, un monstruo humanoide. Aquel monstruo negro estaba arrodillado frente al archimago, gruñendo y rigiendo como una bestia siendo apresada por cadenas. Quizás no estaba tan lejos de la verdad. Ve como el archimago dice algo con una sonrisa, antes de levantar su brazo, quizás haciendo una magia, y ve como aquella bestia cae al suelo. Todo parecía haber acabado antes de ver cómo aquella silueta negra se pone de pie y empezaba a matar a todo mundo, incluyendo al anciano archimago, con su brazo convertido en una gran espada. También vio algo extraño, pues las siluetas al morir, su silueta roja se rompía y salían algunas runas o palabras extrañas, las cuales tenían cierto color en particular. Estas palabras eran literalmente ilegibles, pero segundos después de aparecer, se rompían y sus pedazos se dirigían hacia el espectro negro, desapareciendo en su interior. Vio todo lo sucedido en la noche del asesinato, terminando al ver al archimago muerto y destrozado. Esto es, y susurró mientras su mente comenzaba a unir puntos, recreando la escena en su totalidad. Imposible, no puede ser, negó con la cabeza, entrando en absoluta negación con lo que ocurría. Los hilos rojos desaparecieron, solo quedaron las siluetas azules en aquel claro fuera del charco rojo y el ser compuesto de hilos negros. Esperó un tiempo para ver si esta extraña situación seguía y mostraba más pistas. Aquel ser oscuro se levantó de repente, mirando a todos lados. Para su sorpresa, parecía estar buscando algo entre el suelo. Posiblemente sean las pertenencias de los muertos, pensó, pues parecía estar rebuscando entre algo invisible. Luego de un tiempo, este se detiene abruptamente, levantando la mirada hacia él. ¿Y me está viendo?
Se preguntó mentalmente, pues los ojos inyectados en sangre ahora estaban sobre él. Para su sorpresa, esta literalmente cortó la distancia entre ambos en menos de un parpadeo, para luego atravesarlo con una de sus grandes manos. El miedo y el impacto inicial desaparecieron, cuando vio que, en realidad, no había sufrido ningún daño. La enorme figura ladeó la cabeza, empezando a rodearlo con cuidado y de vez en cuando intentaba tocarlo, pero el ser oscuro lo traspasaba como si nada. Luego de un rato, aquel espectro oscuro se cansó, dándose por vencido y volviendo junto a las siluetas azules, recogiéndolas cuidadosamente. Aún así, en todo momento no le quitaba la vista a Naruto, quien no se movía por temor a que algo fuera de lugar sucediese. Una vez recogido a todas las siluetas más pequeñas que él, vuelve sus ojos carmesíes sobre el rubio, para luego señalar algo a la distancia. Naruto gira un momento la mirada, viendo con ojos muy agudos, como había un hilo blanco a la distancia. Sorprendido, gira su vista hacia el ser oscuro, pero él y la escena del crimen habían desaparecido. Todo había vuelto a la normalidad, estaba en el mismo bosque normal de siempre, pero su vista finalmente notaba cosas que no deberían de estar aquí, pues el lugar había sido arrasado con fuego para eliminar los cuerpos, se dio cuenta Naruto, pues era el único lugar que había sido quemado y obviamente fue por magia. Guiado por su nuevo conocimiento, decide explorar lo que aquel ser oscuro le había señalado, viendo a dónde llegaba el hilo blanco. Siguió el hilo para ver que estaba en las faldas de un árbol, un pequeño charco blanco. No lo pensó dos veces, comenzando a escarbar la tierra con sus manos. Grande fue su sorpresa, cuando vio algo que finalmente reconocía, un reloj moderno. Siguió cavando y encontró el cuerpo completamente descompuesto de alguien y alguien que usaba ropas de su mundo. La verdad lo golpeó como un poderoso martillo, cayendo al suelo de trasero. No era una imaginación mía ni esto fue una ilusión, esto fue, y susurró mientras veía más hilos blancos, más charcos blancos a su alrededor, no podía contarlos, pero sabía el número exacto de cadáveres y el día en el que asesinaron a esos chicos, dijo sin voz y un nudo en su garganta, llevándose sus sucias manos a la cabeza. En ese momento no podía creerlo, no quería aceptarlo y no quería verlo, pero lo hice. Aquella mañana pude ver frente a mis propios ojos cómo es que todos esos adolescentes desechados fueron asesinados cruelmente por serles inútiles a un rey codicioso y perverso. Lo peor de todo es que no podía negarlo, pues encontré pruebas de aquel terrible acto. Sabía que algo andaba mal, tenía el presentimiento y pude ver muestras de que algo estaba terriblemente mal pero no hice nada. Mientras nosotros disfrutábamos de lujos y pensábamos en nuestro brillante futuro, los demás fueron masacrados por no ser útiles, todo por mi culpa. Lo peor es que sabía quiénes eran los culpables, sabía quiénes habían causado todo este caos y no podía hacer nada. Aunque quería justicia para todos mis compañeros, sabía que no tenía ningún medio para hacerlo, ni siquiera podía divulgar algo porque eso ocasionaría más muertes innecesarias incluyendo la mía y tuve que guardar silencio. Ya en su dormitorio en el palacio, Naruto salió de la ducha con un rostro caído, sin importarle que estaba manchando el suelo con agua, sentándose en la cama y mojándola con su cuerpo todavía mojado. El agua caía de su cabello manchando más la cama, pero y nada de eso importaba. A pesar de que cada célula de su cuerpo quería desenterrar los cuerpos, exponiendo la verdad sobre el rey y pidiendo justicia por sus compañeros caídos como lo haría un héroe, su lado más racional le dijo que guardara silencio y mejor protegiera su propia vida, viviendo en silencio como un cobarde. Pero ¿y qué se supone que pueda hacer? Se gritó mentalmente mientras apretaba sus muslos, casi arañándose por la impotencia que sentía en ese momento. Es el rey. Él es la ley aquí. No puedo enfrentarme a todo un país, un imperio. Pensó mientras dejaba escapar algunas lágrimas de la impotencia y rabia que sentía en ese momento. Se sentía como un depredador al que le habían arrebatado sus garras y colmillos, teniendo que esconderse para poder sobrevivir. Iba en todo lo que él creía, pero y el miedo a la muerte también estaba ahí, la razón le gritaba que callase y ese fue el inicio de sus pesadillas. Tomando un gran respiro, abre sin ganas su estado, notando que, debajo de las habilidades que había ganado como aldeano, aparecía su segundo destino con su nueva habilidad ojos de la verdad. Leyó mentalmente, cerrando los ojos y procesándolo de hace unas cuantas horas atrás. De alguna forma, mi segundo destino me había dado una habilidad que rayaba entre la locura y lo imposible. En ese momento, pude ver algo que hace un mes aproximadamente había ocurrido. Claro, la mayoría de cosas fueron vagas imágenes y la mayoría de conversaciones eran inentendibles, pero lo importante estaba ahí, vi lo que yo quería ver, la verdad.
Sin embargo, la habilidad venía con las desventajas del destino al que estaba sujeto, lo que yo considero una maldición. Podía ver la verdad, pero no había nada que pudiese hacer al respecto. No podía cambiar cómo eran las cosas, aunque lo intentara. Esas cosas ya sucedieron, han sucedido y sucederán, ni siquiera podía exponer a los culpables. Me di cuenta que, el costo de una habilidad así, era la impotencia de no poder hacer nada y ser un simple espectador. Algo que, hasta el día de hoy, yo considero mi pecado. Día 1, otoño y X12. 3 meses después de que fueron invocados, llegó el día. Una voz resonó en todo el palacio. La voz fue una de felicidad y de mucha emoción. Naruto abrió los ojos cuando escuchó la estruendosa voz, mirando cómo el sol aún no se elevaba completamente. Issei es muy ruidoso, susurró molesto mientras dejaba caer pesadamente sus brazos. El rubio estaba en un árbol, fuera del castillo y estaba durmiendo en una de sus grandes ramas. Sonrió ligeramente al recordar qué día era hoy. Bueno, dijeron que teníamos que despertarnos temprano, el grito de Issei nos hizo un favor a todos, susurró con una sonrisa, jugando con un mondadientes en su boca. No puedo creer que ya hayan pasado 3 meses, pensó con nostalgia, mirando el lugar donde fácilmente recordaba todo lo que había hecho, a diferencia de su vida anterior donde casi ni recordaba nada de ello. Se siente raro porque aún recuerdo el día que llegamos aquí, pensó mientras miraba el cielo, aún algo oscuro. Rápidamente el recuerdo de aquella mañana viene a su mente, recordando a todos los estudiantes asesinados, su sonrisa desapareció. No importa, pensó mientras se levantaba, sentándose en la rama. Todo tiene su momento, me encargaré de eso cuando llegue la hora, por ahora, y pensó egoístamente recordando que hoy podría ser el inicio de una gran aventura. Buenos días, Naruto-kun. Una voz llegó a sus oídos, desconcentrándolo rápidamente y haciendo que casi cayera del árbol, pero logró sujetarse con sus piernas. Lo siento de nuevo, se disculpó Hinata, quien estaba en la misma rama, solo que él no la vio subirse. Estoy empezando a creer que te gusta asustarme, bromeó el rubio de cabeza, colocando una mano sobre su barbilla. Es extrañamente conveniente como logras colarte donde sea sin que nadie te note, como un ninja, dijo este, haciendo reír ligeramente a la chica peliazul. Es cosa de todos los días, supongo, dijo riéndose entre dientes, para luego poner cara nerviosa. Cuando era niña, nadie me notaba y pasaba muy desapercibida, siempre creí que tenía una habilidad para ser invisible, dijo suspirando tristemente ante lo solitario que fue. Bueno, es bueno que no eras tan invisible, de ser si nunca te hubiera conocido, dijo recordando que, el día que la conoció fue porque estaba parada detrás de un árbol, alimentando pájaros. ¿Quién diría que serías alguien tan divertida?, dijo el rubio riendo, recordando también que ella fue algo así como su compinche de aventuras. Hinata se sonrojó un poco, mirando a otro lado nerviosa. ¿Hoy es el día, no?, preguntó ella, mirando cómo el sol aún no siquiera se había puesto en el firmamento. Estoy un poco nerviosa por lo que pasará con nosotros, el mundo es muy cruel y totalmente desconocido para nosotros, admitió, recordando las clases que tuvieron. Las clases normales que tuvimos, aparte de enseñarnos a leer, nos instruyeron cosas como geografía, economía, historia y algo de monstruología, que era un estudio muy vago de los monstruos. Como sospeché, no nos enseñaron cosas muy importantes, simplemente lo suficiente como para sobrevivir por un tiempo, quizás antes de la guerra. Naruto la miró seriamente un momento antes de sonreír. Tranquila, todo va a estar bien, vamos a empezar poco a poco, dijo él mientras dejaba de estar colgando del árbol, sentándose a su lado y tomando su hombro. Yo te protejo, tú nos proteges, si peleamos juntos todo va a estar bien, prometió, apretando un poco su hombro para darle confianza. Aun cuando tenía una sonrisa confiada en su rostro, realmente estaba escondiendo la sonrisa triste que traía, ya que sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Al verla sonreír y asentir, sintió un dolor en el pecho sabiendo que ella creía firmemente en esa mentira piadosa. Hinata desapareció tras unos momentos, quizás preparándose para el inicio de día, dejándolo solo en el árbol, mirando el infinito. Necesito ser más fuerte si quiero cumplir esa promesa, necesito tener más poder, susurró mientras miraba cómo el sol lentamente iluminaba la mañana fría. Sin darme cuenta, la vida dentro de un mundo de fantasía no estaba siendo lo que siempre había soñado e idealizado. No había siquiera experimentado mi primera aventura y ya me había dado cuenta de lo verdaderamente cruel que podría ser pareciese que seguían en el mismo mundo cruel del que venían. Y ahora, viendo cómo la vida de mis compañeros peligraba por las intenciones malignas del rey, sabía que debía tener la fuerza para protegerlos de todos los peligros que aún se les son escondidos.
Aún así, primero debía de tener el poder suficiente para protegerse a sí mismo, de otra manera, sería imposible proteger a alguien más. El sueño divertido que alguna vez tuve se transformó en una rápida carrera para obtener poder y con la finalidad de sobrevivir. Esto no es la clase de aventura que quería, admitió mentalmente mientras miraba como todos ya estaban reunidos en los jardines del rey, exactamente a unos pasos del palacio, pero no lograré nada quejándome ni lamentándome, fueron sus pensamientos finales mientras se determinaba a muchas cosas, en especial, hacer pagar al rey por sus crímenes. ¿En qué estás pensando? Escuchó un susurro a su lado, siendo su líder pelirroja la que le llamaba la atención. Espero que estés prestando atención, esto es importante, dijo seriamente, mirando al rey, quien ya había acabado de explicarlo todo. Sabes que no entendería las cosas de todas formas, para eso te tenemos a ti. ¿Nos darías un resumen rápido, no? Dijo con una sonrisa burlona, avergonzando un poco a Rías. En el caso que no me quieras decir, esta que no Hinata-chan, dijo riéndose entre dientes, recibiendo un golpe algo fuerte entre sus costillas, deteniendo su risa. Naruto vio que el rey se fue, dejándolo solo con aquel mago que las había estado dando clases. Escúchenme, hay que ponernos de acuerdo, dijo Rías de repente, llamando la atención de todo mundo. Debemos planificar dónde debemos de empezar primero, dijo mientras se agachaba y abría un mapa en el suelo. El mundo en el que estaban estaba dividido en 7 grandes imperios que dominaban un continente cada uno. La geografía era diferente a la de su mundo, pero definitivamente era similar. Lo que era diferente a este es que los demás imperios o países no eran de humanos, sino de otras razas. Estaban los humanos, los enanos, las hadas, los elfos, los gigantes, los orcos y finalmente los demonios. Aunque en total eran 7 razas, la última de ella era muy enigmática y no se contaba nada de ella, ni siquiera se le consideraba una raza en realidad. Aunque las bestias, que eran monstruos que en su mayoría eran seres no pensantes, también se le categorizaba como demonio, pues eran enemigos de la humanidad. Saliendo de ese tema tan poco conocido, el continente humano tenía 5 grandes ciudades. La capital era conocida por ser la ciudad más comercial en todo el continente y estaba el Palacio del Rey. Sin embargo, había 4 ciudades localizadas en los puntos cardinales, dirigidas por un duque. Estas 4 fueron ciudades que, a pesar de estar alejadas de la capital, eran en sí mismas, igual o de mayor exclusividad. Dejando eso de lado, había algunos cuantos feudos fronterizos, a los cuales estaban dirigidas por un marqués. Todos pequeños en comparación con las 5 ciudades principales. Luego estaban los condes, los cuales tenían algunas tierras y propiedades en las ciudades principales, pero su poder mayormente era en los pueblos rurales, donde tenían mucha jurisdicción. Irónicamente, todo esto lo aprendí, no por los libros, sino por la experiencia propia de tratar con esta clase de personas molestas. La ciudad de Daxima, ubicada en el sur, es la más propensa a ataques de los demonios y a su alrededor hay muchos monstruos, sin mencionar que tiene una mazmorra que es de un nivel muy elevado, dijo ella señalando la ciudad que estaba a una gran distancia del centro, el cual era la capital del imperio. Sacando un carboncillo de color, tiñe la ciudad de rojo. La ciudad de Utara, ubicada en el norte, es la más segura de todas ellas, dice mientras señalaba la que estaba en lado opuesto. Tiene una mazmorra con monstruos sencillos y si exploramos a las afueras de la ciudad difícilmente nos encontraremos con un monstruo, dijo señalando y pintando la ciudad de un color de verde. Las ciudades de Pacima y Iduondu no son tan sencillas, hay un número de monstruos, pero no en demasía, dijo Rías mientras tenía las ciudades de amarillo. Hay mazmorras que son algo desafiantes, pero es seguro. Dicho esto, cruzó los brazos. La diferencia está en que Pástima no tiene mucha actividad comercial y es puramente campesina, mientras Iduondu tiene más actividad económica que la misma capital, quizás porque es fronterizo con los demás continentes, dijo mientras se rascaba la mejilla. Naruto asintió, entendiendo su razonamiento. El continente humano estaba en el extremo oeste del mapa, era una de las más grandes. Al este se encontraban los demás continentes, a excepción del continente demonio, el cual se encontraba en el polo inferior del mundo, parecía una pequeña isla cerca a los polos glaciares. A pesar de que se sabía que el mundo era geoide y se podría navegar dando la vuelta, muchos no se arriesgaban mucho a la idea debido a que eran atacados por el ejército submarino del Rey Demonio, por lo que muchos no planeaban ir al mar. Se decía pertenecer al Rey Demonio. La ruta segura era pasar por los demás continentes ya que esos mares eran calmados.
También podemos iniciar en la capital, dijo Rías mientras señalaba la ciudad al medio de todo el continente. Esta ciudad se llama Deaun Taun, es donde vive el rey y literalmente todo llega aquí, dijo mientras la pintaba de azul. Hay una mazmorra, pero se encuentra completamente sellada, dijo mientras cruzaba los brazos. Aquí está la sede de muchos gremios y también la sede central de la Iglesia de los Siete Cielos, dijo recordando que, en este mundo, había esa única religión, por lo menos en el lado humano. ¿Por qué el mundo parece estar obsesionado con el número 7? Susurró Naruto con un sudor en su frente, para luego negar con la cabeza. Eso no importa, yo creo que deberíamos ir a Utara, dijo el rubio, sorprendiendo a todos. Para comenzar hay que ir al más sencillo, hay que comenzar a gatear antes que correr, se explicó, sabiendo lo importante que era ir con un plan, ahora que sabían que sus vidas peligraban. Hay que ir a Daxina, exclamó Issei, obviamente emocionado. Podremos hacernos muy fuertes ahí. Seguro que hay misiones de cazar dragones incluso. Dijo emocionado pensando en sí mismo. Cazando dragones o montándolos, se vería extremadamente genial. Naruto frunció el ceño, para luego suspirar cansado. Digo, y no puedo culparlo, yo era así hace unos meses, dijo recordándose a sí mismo antes de descubrir la verdad sobre sus compañeros, donde se imaginaba peleando con dragones y matando monstruos a diestra y siniestra. Sería hipócrita de su parte decirle que sus pensamientos eran estúpidos. Si hace un corto tiempo pensaba igual, por lo que decidió quedarse callado. Yo estaba pensando en quedarnos en la capital, dijo de repente Hinata, hablando muy bajito. Es un lugar donde lo tiene todo, incluso cierta dificultad para hacernos fuertes, dijo ella tartamudeando, pero también es lo suficientemente seguro por si nos pasa algo, sin contar que sería un lugar bueno para empezar si queremos unirnos a un gremio, dijo con una pequeña sonrisa nerviosa. La diferencia entre una sede del gremio y la sede principal del gremio era mucha. Mientras que en la segunda uno puede recibir muchos privilegios e información muy importante, la segunda era simplemente un lugar de reposo y mantenimiento, para no tener que ir a la central a informar sobre la misión. Todos se quedaron callados un rato, absorbiendo la información antes de asentir. Iremos con tu idea, Hinata-san, dice Rías con una pequeña sonrisa, avergonzándola. Es la idea más segura de todas, sobre todo teniendo en cuenta que no recibiremos mucho dinero. Nuestra misión principal sería tener una estabilidad normal, viviendo de las misiones obviamente, dijo con una sonrisa mientras guardaba el mapa. Luego de un rato, Rías desapareció entre la multitud, seguro informando a los magos sobre su decisión. ¿Qué piensas, Naruto? Preguntó Kiba a su lado, sorprendiéndolo. ¿No te gusta la idea de empezar en la capital? Le preguntó confundido, pues él veía el rostro del rubio y estaba todo menos feliz con la idea. Naruto parpadeó, antes de reír. Me gusta la idea, en serio, dijo dando miradas cortas a Hinata, quien estaba escuchando atentamente su conversación. Lo que pasa es que pensaba en que sería un poco difícil mantenernos ahí, no con nuestro presupuesto, dijo recordando de mala gana que no tenía ni una moneda de plata. Ve, buen punto, se rió Kiba con una sonrisa forzada. Pero aquí es donde la mayoría de personas empiezan su aventura, ¿no? Preguntó confundido y con duda. No creo que sea tan difícil ser aventurero, no si completamos misiones rápidamente para obtener ganancias, aseguró él, aunque no se veía del todo convencido. Ciertamente, asintió de mala gana el rubio, suspirando. Yo solo quería estar fuera del radar del rey, pensó Naruto recordando que, por lo menos en una ciudad muy lejana, podría hacer cosas que llegarían de forma tardía a la capital, tendría más libertad, en otras palabras. ¿Preocupado por dormir en la calle? Preguntó Akino, con una sonrisa ligeramente sádica. Ara, ¿quién diría que te preocuparían cosas tan superficiales? El chico que duerme en los árboles, dijo recordando que, incluso en la preparatoria, el rubio era una persona que gustaba quedarse dormido en los árboles. Estoy preocupado porque ninguno de nosotros tiene experiencia sobreviviendo de la nada, dijo suspirando cansado, deteniendo a la chica pelinegra. Si nuestro presupuesto no puede comprarnos comida, tendremos que cazar nuestra comida y dormir en el bosque, dijo mientras recordaba que, literalmente, comenzarían sin nada. Rascándose el cuello, mira al cielo un rato. Yo no tengo experiencia matando animales, de hecho, y le tengo un poco de asco a la sangre, admitió riéndose un poco. Incluso ahora me pregunto si lograré matar a un monstruo. Nunca he matado nada. Esa oración dejó frío a todo mundo, deteniéndose completamente congelados a ese punto de vista. A pesar de que se nos enseñó y educó durante 4 meses a cómo enfrentarnos a las hordas de enemigos, en realidad no hemos matado ninguno aún. No nos hemos enfrentado a nada y solo estamos siguiendo un ideal de aventura, como si todo fuese un juego cuando en realidad y no lo es.
La diferencia entre matar en un juego y matar de verdad, incluso a un animal, estaba a eones de años luz. Incluso quitarle la vida a un solo conejo era impensable, no para adolescentes que han vivido toda su vida en una sociedad donde matar o atacar con un objeto punzocortante era un delito. Vivimos protegidos toda nuestra vida por una sociedad que fingía paz hacia las nuevas generaciones, mientras que en este nuevo mundo nos dejaban libres para que lo descubramos nosotros mismos y o lo descubriéramos en el intento, pues de no hacernos, moriríamos. Tampoco he estado en una situación de peligro real, nunca he temido por mi vida en alguna ocasión y no sabría cómo enfrentar el miedo de ser el caso, dijo recordando una vez, cuando intentaron asaltarle con un cuchillo, era muy diferente a un entrenamiento de kendo, donde sabías que nada saldría mal. Una situación de muerte real y el instinto asesino de alguien que quiere acabar con tu vida era algo que nadie de sus compañeros había sido testigo, ni siquiera él. ¿Cuál es lo complicado? Son nuestros enemigos, ¿no? Tartamudeó Issei, quien parecía entender sus palabras y estaba siendo atacado por la ansiedad del momento. Cuando llegue el momento simplemente los derrotaremos, nada más, dijo cerrando los ojos, volteando hacia otro lado. Lo sé, pero y entre derrotar y matar hay mucha diferencia, Issei, dijo Naruto, haciendo que el castaño se estremezca. ¿Qué pasaría si nos atacasen bandidos? ¿Los derrotaremos o los mataremos? Preguntó él, sabiendo que, en este mundo, debías de matar para no ser asesinado, era la ley del más fuerte. Yo nunca he matado a una persona, no creo que tú sí, dijo mirándole ligeramente al ver cómo se estremecía ligeramente ante la idea. El mundo de donde veníamos era difícil de atravesar, pero sencillo de entender. Había leyes que te protegían de ser asesinado, tu vida e incluso de aquellos que, haciendo el mal, estaba resguardada. Aunque tu vida no estaba del todo protegida, sentías seguridad, pues, aunque sea, había algo que aseguraba tu vida y tu libertad. Aquí era otra historia. Era un mundo más incivilizado, matar o morir, asesinar o ser asesinado, dominar o ser dominado. Pensándolo mejor, algo ha cambiado. ¿Realmente hemos ido a otro mundo? Ahora veo que no, simplemente hemos cambiado de plano, pero todo es igual, con la diferencia en que me choqué con la dura realidad y la verdad y la realidad que nunca quisimos ver. El equipo se quedó completamente callado ante esa nueva perspectiva. Obviamente estaban viviendo el sueño del chico elegido y el chico aventurero, que todo sale bien, pero no habían visto que la realidad era otra. Posiblemente fue lo mejor que había hecho, pues de no ser así y se encuentren en esas situaciones, se quedarán congelados y no podrán hacer nada. Vio a Hinata estremecerse, obviamente odiaba la idea de quitarle la vida a algo. Ella era una chica de su hogar, jamás en su vida incluso tendría como opción matar para poder sobrevivir, para ella era incluso el doble de duro que para todos. Una chica tan buena como ella nunca iba a ser capaz de matar algo en su vida, alguien como ella sería asesinada. Llévala, te prometo que nunca tendrás que usarla, pero me sentiría mejor si la llevases, recordó las palabras del azabache a su novia rubia, aquella vez en la elección de armas. Era una frase que nunca lo tomó en consideración, pero ahora lo entendía perfectamente. Él quería proteger la inocencia de Asia, defendiéndola de la cruel realidad. Estaba seguro que aquella silueta negra se trataba de él, no había duda, él tiene el poder para cumplir su promesa, pero ¿y yo? Preguntó mientras se miraba las manos, apretándolas con fuerza. ¿Podré proteger la inocencia de Hinata con mi débil convicción? Se preguntó mientras sentía el miedo ante la idea de matar personas o animales. El ideal que tuvo como héroe era salvar vidas, nunca pensó en que tendría que matar para eso. No importa, pensó mientras dejaba libre toda su frustración. Parece que necesito algo más que poder para poder proteger a mis amigos, pensó mientras elevaba la mirada y sujeta la mano de Hinata, pero sin mirarla. Esta se sorprende un poco, pero sonríe aún con los ojos ligeramente empeñados. Naruto, él sonríe de vuelta mientras miraban a todos los demás, que parecían emocionados ante la idea de explorar un mundo del que aún no sabían nada. Tengo miedo, admitió Naruto mientras miraba como poco a poco los adolescentes estaban siendo enviados por el portal a sus destinos elegidos, pero quiero no tenerlo, dijo sin mirar a Hinata, siempre con la mirada al frente. Quiero ser fuerte y verdaderamente fuerte, dijo reconociendo que, incluso con todo este entrenamiento y el poder que ahora tenía, y estaba lejos de ser fuerte. Ya no quiero ser un héroe, ya no por mis razones egoístas, dijo mientras se recordaba a sí mismo hace unos meses. Lo único que quiero y es ser capaz de protegerlos a todos, dijo mientras apretaba su mano. Pero tengo miedo de no poder hacerlo, admitió mientras dejaba caer una lágrima, recordando lo que pasó con todos esos chicos que fueron asesinados y no pudo hacer nada para evitarlo.
Esto me trae algunos recuerdos de cuando éramos niños, dijo Hinata mientras miraba el frente. También tenía mucho miedo de andar por bicicleta, pero usted lo intentaba una y otra vez, aunque se caía. Siempre admiré eso de ti, dijo mientras miraba el frente con incertidumbre, como si no hubiera nada, ni un camino fijo a dónde caminar. Entonces yo también lo intenté y me caí. Dijo que estaba bien caerse de vez en cuando, dijo ella con una pequeña sonrisa. Para cuando me di cuenta, ya manejaba correctamente y ya no tenía miedo, y era porque estabas ahí, protegiéndome, dijo recordando que el rubio estaba ahí, evitando que se hiciera daño innecesario. Incluso ahora que tiene miedo, no lo veo temblar ni retroceder, dijo mientras su mirada se perdía, notando que estaban los otros miembros de su grupo, caminando junto a ellos para entrar al portal. Eso lo hace fuerte ante mis ojos y muy muy fuerte, aseguró, deteniéndose un momento antes de soltarle la mano, caminando por sí misma. El rubio se quedó pasmado un momento, antes de reírse y limpiar sus ojos empañados. No creo que sea tan fuerte, simplemente soy alguien que se niega a perder, dijo mientras avanzaba, dejándola ligeramente atrás. Soy así porque siempre he estado rodeado de personas que creen en mí, personas como tú, y eso es lo que creo, admitió, caminando lentamente para enfrentar su camino lleno de espinas. Entonces solamente me tengo que quedar a su lado, dijo ella con una sonrisa, haciéndolo reír. Quizás sea muy tarde para decirlo hoy, pero tengo la sensación de que no tendré otro momento, admitió ella, sabiendo que, a partir de ahora, las cosas podrían ser un poco diferentes para mí. Usted siempre ha sido, y dijo mientras un brillo los consumía a todos. Lo último que vio fue sus labios diciendo algunas palabras que llegaron a sus oídos. Mi héroe. Mi camino solo había empezado, pero ya tenía un objetivo en mente. Me prometí que iba a protegerlos a todos, que iba a hacer lo imposible si era necesario, arriesgar mi vida si así lo fuera necesario. Aunque sabía que era una promesa que no podía cumplir y fallar era más que una posibilidad, pero Naruto Uzumaki jamás rompe una promesa. La promesa de toda una vida.